El siguiente tema se denomina letreros. Los letreros sirven para indicarle a la persona que está frente a la computadora qué datos necesita introducirle. Estos datos pueden ser números enteros como la edad, pueden ser números flotantes, quizás le esté preguntando el precio, la estatura de alguien o la calificación de alguien. Pero también pueden metérsele caracteres, por ejemplo, el sexo de una persona, si es F femenino o M masculino. O quizás puedan meterle el nombre y el apellido de la persona, que es un conjunto de varios caracteres. Vamos a ver enseguida cuál es la sintaxis que utilizamos para los letreros. Sintaxis, pues, es la manera en que debe de ponerse o de escribirse en el lenguaje C. Vamos a observar la línea número 9, esta que está aquí, la número 12, ¿sí? La 9 y la 12 son letreros que le indican a la persona. Por ejemplo, este que tenemos en la número 9 dice introduce un número entero, ¿sí? Y luego tenemos esto que se llama una secuencia de escape. Acuérdense de las secuencias de escape que yo les dije que iban a ponerle un asterisco en esta, muchachos, que es para saltar renglón, ¿sí? Es diagonal inversa n. Esta, cuando nosotros la ponemos dentro de un letrero, nos ayuda a saltar renglón. Para eso sirve esta diagonal invertida n, para que cuando nosotros imprimamos en este letrero en la pantalla que diga introduce un número entero, entonces va a saltar renglón para lo que sigue. Y acá en el 12 también es el mismo letrero y luego salta renglón. No es necesario que pongamos la diagonal invertida n si no queremos que salte un renglón, pero la mayoría de las veces se ve mucho mejor que pongamos la diagonal invertida n para saltar renglón. Los letreros, muchachos, le indican a la persona qué es lo que le debe de meter, al capturista, que es la persona que está ahí frente al teclado. Estos ejemplos, aquí tienen 3 ejemplos, vamos a analizarlos. Vean cómo se pone en negro la palabra printf. Esto está todo pegado, así lo tienen que utilizar. Y luego entre paréntesis, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Va a ir entre comillas, aquí tenemos las comillas de apertura y las de clausura, va el letrero. En este primer letrero dice introduce un número entero. Eso es todo lo que va a salir. Ya dijimos que esta secuencia de escape no imprime nada, solamente salta renglón. En este segundo letrero nos pregunta cuál es tu calificación, ¿sí? Y también salta renglón. Pero vean cómo aquí en el tercero nos pregunta cuál es tu salario. Pero aquí ya no lleva la diagonal inversa n. Quiere decir que aquí nada más pregunta cuál es tu salario, pero no va a saltar renglón. Aquí, ¿qué deben de cuidar ustedes cuando hagan sus programas? Que la sintaxis esté en este orden. Es decir, primero ponemos printf, todo pegado, sin espacios. Y es importante que si abres un paréntesis, lo cierres. Si abres unas comillas, las cierres. Y luego pues ya pones el letrero que tú quieras. Recordemos que la secuencia de escape es opcional. Y siempre al final de cada instrucción va un punto y coma. Siguiente tema. Entrada de datos. Se pueden introducir datos a la computadora procedentes del teclado. Estos datos, como ya lo dijimos antes, pueden ser números o caracteres. Si son números, pues pueden ser enteros, como la edad de una persona o cuántos alumnos hay en un salón. O pueden ser flotantes, por ejemplo, cuando les preguntan la calificación o cuando les preguntan el precio de algo. Y bueno, los caracteres puede ser uno solo o pueden ser muchos, una cadena de caracteres. Si es uno solo, a lo mejor es el sexo de una persona. F para femenino, M para masculino. Y si es una cadena de caracteres, pues puede ser su nombre, por ejemplo, ¿ok? O de dónde son. Esta tabla es importante que la tengamos a la mano porque estos caracteres de conversión, la D, la F, la C y la S, tenemos que saber su significado. La D es un carácter de conversión que vamos a utilizar cuando queramos introducir un número entero decimal, ¿sí? Y por eso es la D, viene de decimal. La F
es cuando queramos meter un número flotante. Por eso es la F. Número flotante, recuerden, aquel que lleva punto. La C es un carácter, ¿sí? Puede ser una letra, ¿verdad? F o M. Y la S la vamos a utilizar cuando sea una cadena de caracteres. String, S, string significa cadena. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, el nombre de un alumno, cuando queramos meter el nombre de un trabajador a un programa, pues utilizaremos el carácter de conversión S. Aquí tenemos la sintaxis o el ejemplo, vean. La sentencia 10 y la sentencia 13 es donde utilizamos el scanf. Aquí, cuando tú estás utilizando el scanf, vean cómo está todo pegado. Y luego, entre comillas, vamos a poner nada más el símbolo de % y la D. ¿Qué significa la D? Significa que vamos a meter un número entero decimal. ¿Por qué? Porque la A, muchachos, acá la A la declaramos como entera. Entonces, por eso ponemos D. Si yo aquí le pongo F, que recordemos que la F es un número flotante, ¿sí? Aquí me marcaría un error. ¿Por qué? Porque la A es una variable que es de tipo entero. Y si yo le pongo F, que es flotante, entero y flotante no concuerdan. Por lo tanto, marcaría un error. Si yo voy a utilizar aquí una variable que se llama A, que sea de tipo entero, pues en ese caso yo lo que voy a hacer es utilizar la D, porque la D significa número entero decimal. Entonces por eso pongo %D. Y eso entre comillas y luego una coma. Y luego este símbolo se llama ampersand. Pongo el ampersand y el nombre de la variable. Y aquí le puse una A. ¿Sí? Y luego ya un punto y coma. Vean cómo acá abajo en el 10, entre el 10 y el 13, la única diferencia es el nombre de la variable. Todo lo demás es igual. Scanf, scanf. Abres paréntesis, cierras punto y coma, abres paréntesis, cierras punto y coma, entre comillas %D, entre comillas %D, la coma, el ampersand y el ampersand, lo único que cambia aquí es la variable A y la variable B, que son estas dos, ¿sí? ¿Por qué es D? Porque acá lo declaramos como entero, como int. Vean estos ejemplos. Aquí tienes, por ejemplo, nada más con ver la instrucción, ya sabes que esta variable que se llama A es entera. ¿Por qué? Porque tiene la letra D. Y recuerda que la letra D es un carácter de conversión para números enteros. Luego, aquí tú ves esta instrucción, que en este caso es una variable que se llama calificación y que tiene %F. Tú ya sabes que calificación, allá arriba donde se declaran las variables, es %F. ¿Por qué F? Pues porque aquí tenemos es un número flotante, ¿ok? Y eso viene siendo la calificación. Aquí lo importante que ustedes deben de saber, quizás ahorita no entiendan muchas cosas porque estamos viendo todo en partes y la siguiente semana ya lo vamos a juntar. Pero aquí lo que quiero que ustedes entiendan es que scanf es la instrucción que me permite meter datos desde mi teclado hacia dentro de la computadora, hacia la memoria. Entonces se le pone scanf, todo pegado, vean arriba y abajo es lo mismo. Luego vamos a poner los paréntesis, aquí pongo paréntesis y acá los paréntesis. Vean que las llavecitas, a diferencia del printf, no se cierran hasta acá, no. Las llavecitas, las comillas, perdón, vienen siendo para el carácter de conversión. Por ejemplo, aquí %D y acá %F. Aquí vamos a meter un número entero y acá vamos a meter un número flotante. ¿Ok? Luego una coma y luego el símbolo de ampersand y el nombre de la variable. ¿Sí? Vean cómo aquí solamente es una variable, una letra, pero acá tienen ustedes un nombre que es un poco extenso. Y al final lo que viene siendo el punto y coma y el punto y coma. En la salida de datos, muchachos, se pueden extraer datos de la memoria de la computadora hacia la pantalla una vez que estos han sido operados. En el tema pasado, nosotros vimos lo que venían siendo la entrada de datos. Una persona puede meter datos desde su teclado. ¿A dónde?
hacia adentro de la computadora. Y en este tema 12 nosotros vamos a extraer datos de la memoria de la computadora hacia la pantalla. Pues, ¿por qué? Porque los queremos visualizar. Nosotros metemos datos a la computadora para que se computen, para que se calculen, para que se ordenen, ¿sí? Y una vez que ya están computados, calculados, operados, ordenados, los vamos a extraer y los vamos a llevar a la pantalla, que de eso se trata, de ver los resultados. Esta tabla es semejante a la que tenían en el tema anterior. Vamos a manejar caracteres de conversión, la D para números enteros, la F para números flotantes, la C para carácter, la S para cadena de caracteres, y pues viene siendo lo mismo que en el tema de la entrada de datos. Para la salida de datos también vamos a manejar la misma tabla. Ahora, veamos la sintaxis o el ejemplo. Aquí es importante, muchachos, antes de explicar, que la instrucción printf sirve para poner letreros como el que hay en el número 9 y también en el número 12. Pero aparte de poner letreros, esta misma instrucción nos permite sacar datos. Entonces lo que veamos en el número 16, esto viene siendo la instrucción de salida. Si recordamos el primer programa que vimos, y de hecho fue la primera evidencia que ustedes copiaran este programa a su cuaderno e indicaran cada una de las partes, esto que vemos aquí arriba en rojo es la entrada del sistema. Esto que ven en amarillo es el proceso y esto que ven acá en azul viene siendo la salida. Pues bien, el número 16, esto que ustedes ven aquí, es la salida. Tú aquí metiste un número entero y acá metiste otro número entero, uno en la A y uno en la B. Y aquí lo estás sumando, lo que tienes en la A, se lo sumas a lo que tiene la B y lo guardas en la C. Bueno, aquí ya está sacando, dice la suma es, y te imprime la C, que es donde está guardado el resultado. Esto se los explico para que recuerden. Veamos ahora cómo la instrucción es printf y entre paréntesis vamos a poner ya no solamente el letrero, sino vamos a poner la variable donde está el resultado final. Entonces, entre comillas, yo voy a poner la suma es y luego voy a poner este carácter de conversión. Yo tengo que fijarme que lo que vaya a sacar de qué tipo de dato es. Esta letra C yo la declaré acá arriba como entera. Por lo tanto, voy a utilizar la letra D porque tenemos la misma tabla. Si yo voy a sacar un número entero decimal, pues entonces le voy a poner una D. Por eso es que aquí en el 16 le ponemos la suma es por ciento D. Si yo tuviera aquí en la C un número flotante, pues aquí diría float. Y entonces ya no pondría utilizar el por ciento D, tendría que ser por ciento F, que es un número flotante. Es importante que entendamos que no se va a imprimir estos dos símbolos, estos dos caracteres, el por ciento D. Nada más me va a imprimir la suma es y el valor que yo tenga guardado aquí en la C, para que no piensen que va a poner estos dos símbolos que los va a poner ahí. No, nada más va a poner la suma es y lo que tenga guardado en la C. Vean ustedes cómo cuando nosotros introducimos datos como en el scanf del renglón 10 y del renglón 13, ponemos el ampersand A y luego ampersand B, pero aquí no ponemos ampersand C, aquí nada más ponemos lo que es la C. Y bueno, al final el punto y coma. Recuerden que vean cómo una vez que tú vas a comenzar dentro de la función principal, siempre al final de cada línea pones un punto y coma, a excepción de estos que son los comentarios, el 8, el 11 y el 15, que está como en color celeste. Pero vean aquí, printf, punto y coma, scanf, punto y coma, printf, punto y coma, scanf, punto y coma, c es igual a más b, punto y coma, y todos los demás tienen punto y coma, ¿sí? Todos. Veamos un ejemplo. Aquí yo tengo un letrero junto con una extracción de un dato, ¿sí? Era el que veíamos hace un momento. Yo voy a imprimir la suma es
y en la pantalla me va a mostrar el valor de la C, que es lo que yo tengo guardado en la C. Vamos a suponer que en la A metí un 5 y en la B otro 5. 5 más 5 igual a 10 y ese 10 lo guardamos en la C. Bueno, pues aquí va a poner la suma es 10. Si otra persona, por ejemplo, le metió a la A un 1 y a la B un 2, 1 más 2, 3, entonces va a poner la suma es 3. ¿Ok? ¿Por qué aquí no sabemos el valor? Porque es una variable, ¿sí? Va a estar cambiando constantemente. En esta otra instrucción, printf, vean cómo se escribe igual printf, vemos los paréntesis, el punto y coma, y vemos este letrero que dice tu calificación final es. Yo aquí sé que va a salir un número flotante, un número con punto decimal. Es probable que a lo mejor su calificación haya sido un 7.5 o que su calificación haya sido un 6.7. Entonces, en ese caso, va a estar guardado aquí en promedio. Y lo único que yo sé es que voy a guardar aquí un número que va a ser flotante, ¿sí? Que va a tener un punto decimal. ¿Qué me va a imprimir? Tu calificación final es 7.5 o a lo mejor promedio vale 9.3, entonces tu calificación final es 9.3.